Los conflictos éticos en materia de trasplante de órganos, la pregunta es, ¿siguen siendo actuales? El hecho es que el trasplante es un avance tecnológico muy importante que ha permanecido en el ambiente y como armamentario, como parte de la actividad terapéutica quirúrgica. Ha tenido éxito porque los inmunosupresores han permitido que sobreviva el órgano y por consiguiente el sujeto tenga años de vida saludable. El tema central oscila en dos parámetros, la donación y la recepción. Cuando analizamos los estándares de justicia social y distributiva de nuestro país, ahí salta de inmediato los problemas éticos. Se ha mencionado muchas ocasiones y es el sueño y es el deseo de muchos, en particular universitarios. Usted tuvo oportunidad de presentarlo como una temática de las actividades anuales que lleva el seminario. Y todos desearíamos la asistencia médica universal, lo cual no existe. En el papel existe, en el ambiente político lo expresan, pero la realidad es que no existe tal. Y desde luego también un estándar de injusticia es el hecho de que cuando un sujeto enferma automáticamente cae en desempleo y cuando se le ocurre permanecer más tiempo lo corren y si se le ocurre vivir más de X número de años puede llegar a la invalidez y esta invalidez no se parece a ninguno de los países desarrollados. Parece que nos preparamos para que la gente trabaje toda su vida y cuando se jubila le dan un sueldo no muy bueno, diríamos. Ahora, de tal manera que también es cierto que el recurso económico dista mucho de ser de ser ideal para un país que en la escala, en la pirámide de salud, encontramos enfermedades degenerativas como la insuficiencia renal, la patología cardíaca, que da lugar a problemas serios y no existe poder económico que resuelva el problema de la diálisis que requieren los enfermos con insuficiencia renal crónica, ni mucho menos resuelva el problema de cirugía cardíaca o de atención en las terapias intensivas para el enfermo de corazón. La donación y la obtención de órganos tampoco se parece cuando revisamos lo que ocurre en el país en relación a otros países desarrollados. La tasa de donación por millón de habitantes, se habla mucho de la donación por cada millón de habitantes, pero estamos mezclando la donación en vivo y la donación de otras características, más no la donación que se requiere de órganos sólidos. Desde 1963 que se inició en nuestro país el trasplante del riñón y luego en 88 se dio la primera extracción de órganos sólidos a partir de un cadáver, porque no fue el mérito del trasplante de corazón, sino la extracción de órganos a partir de un sujeto que había perdido la vida. Desde entonces no hemos visto que la experiencia de algunos grupos o de instituciones tenga un símil a nivel en el concierto universal. Es muy poco los grupos de trabajo que tienen la experiencia y las instituciones. Baste señalar el ejemplo del corazón. Solo un centro especializado, Centro Médico en La Raza, tiene el mayor número de trasplantes de corazón con excelentes resultados. La lista de espera es verdaderamente triste. La lista de espera no necesariamente refleja la realidad, porque esta se mueve en función de oferta-demanda y la lista de espera dista mucho de lo que se requiere. Lo que sí es cierto es que ante esta situación de escasez de órganos, los criterios para la donación han cambiado radicalmente. Antes un paciente hacía el cotejo de las características y el sujeto era descartado con una facilidad increíble. Ahora no, se están tomando en cuenta para efectos de recepción enfermos muy graves, con enfermedades degenerativas, con complicaciones de riñón, diabéticos, hipertensos, con aterosclerosis, y se está haciendo esto. Y en la lista de los donadores antes se ponía un límite de edad, ahora el límite ha excedido mucho, para fortuna de muchos ya se hace trasplantes arriba de 84 años y ya se toman receptores en condiciones un poco no ideales como era, o estrictas como eran en un principio. Lo que es cierto es que los hábitos y conceptos culturales de lo que significa hasta lo más elemental, muerte cerebral, todavía no lo acepta mucho la población en general. El hecho es que si soñamos, lo ideal es que existiera el consentimiento presunto
o el consentimiento tácito. Son dos conceptos que no son nuevos. La reina María en el siglo XIII, cuando le fueron a informar que se robaban los cadáveres, la reina María dijo que se están robando, ¿qué? ¿Y quién se lo roba? Y se lo están robando algunos médicos que piden la llave, piden una velita y van a trabajar, y los artistas. Dijo, al día siguiente se dictaminó que todo francés que se muriera era del poder del Estado y el Estado decidía. Pero el hecho es que el concepto de muerte está perfectamente muy claro. Lo que no siempre queda claro es la naturaleza jurídica del cadáver. Y a pesar de que existe el consentimiento presunto y a pesar de que está legislado, cuando llega el momento de la decisión, o los familiares no respetan la decisión que en vida expresó el que ahora ha perdido esta situación, o bien existe el líder de la familia, o de no familia, pero es el líder de la comunidad y él es el que decide. Y no hay poder humano que vaya en contra de eso para evitar la difusión negativa a un centro de trabajo. Y el consentimiento expreso y la donación por principio legal. Existe, como dije, la negativa en la donación y órganos que son útiles se entierran. Es necesario entonces aumentar e insistir continuamente en la información detallada a la comunidad para que conozca las ventajas de proceder a aceptar la donación de órganos cuando un sujeto ha perdido la vida, que acepte desde luego que se ha muerto, porque eso cuesta trabajo y hay que decidirlo en horas, porque cuando llaman a la familia que está en X lugar fuera o no ha llegado el líder, tardan y las horas son horas críticas y empieza el fenómeno de alteración del órgano que en un momento dado podría ser útil. Se menciona fácilmente que no existe problema con células y la médula ósea, y es cierto, hay avance muy importante. Cuando existe problema es en la donación y cuando lo sumamos a nivel de conflicto, es en el caso de hablar de riñones, no hay problema donar un órgano porque un riñón porque son órganos pares. La problemática es cuando estamos aplicando el concepto ético. ¿Es justificado mutilar a un sujeto para que sobreviva a otro? ¿Es justificado vender un órgano como ocurre en la India, que fácil y en la actualidad, que fácilmente se convierte en el centro de venta de órganos con una facilidad increíble? Y esto no es sencillo y pasa a un conflicto ético. Asimismo, una madre que ve que su niño nació con una malformación hepática grave o de vías biliares grave y está dispuesta a darle un segmento de hígado. Si es posible, el hígado es un órgano regenerable, esto se hace cotidiano no en todos los países, pero sí se hace la donación de segmentos de hígado, y lo que también cada vez es más frecuente, no tan frecuente como seríamos, es el hecho de quitar un lóbulo pulmonar para sustituir la función de un pulmón, como también lo hicimos en 4 casos en centro médico, pero esto ya se acepta universalmente. El hecho es que también entra la duda. ¿Está justificado en la donación de vivo no relacionado y de un pulmón? Esos donadores hay que pasarlos rápidamente al psicólogo porque pueden tener un problema serio de exhibición, de expresión de una represión que tienen, y esto es un concepto también serio. Lo que no puede pasar por alto es el conflicto ético que significa donar ovarios o testículos, porque entonces viene la problemática, ¿quién es el padre biológico? Y esto es un concepto ético no muy claro. La única alternativa en casos de urgencia es aceptar el riesgo de un donador, pero vuelvo a insistir que sea un beneficio real y que desde luego cumpla con principios como el hecho de que existen condiciones técnicas inmejorables, el donador tiene capacidad de decisión, la información ha sido exhaustiva en relación a indicación, beneficio, riesgo, alternativa, porque esta información de consentimiento informado muy claro, no siempre se tiene el tiempo o no se tiene el ambiente o no existe ni siquiera el ambiente para abordar a la familia o a la madre en caso de tener. Lo que se ha convertido también en un pretexto es que es urgente y se trata de mi hijo. Sí, pero también hay que ver si esto es razonable
y si efectivamente en el caso de una donación de un embrión, que ya lo hablaremos después, si efectivamente es una urgencia o si no existe por ahí un fenómeno de presión o un fenómeno de coacción ahí hacia a la madre. Lo que es evidente que el cuerpo humano no es motivo de transacción comercial ni segmentos del mismo. Eso ha quedado muy bien establecido y vuelvo a insistir repetidas ocasiones, el mercado de órganos hay que evitarlo. Un gran dilema de fin del siglo XX y todavía lo arrastramos es el problema relacionado al sujeto o al que hemos calificado como anencéfalo. Y se ha dicho que los anencéfalos son motivo de una donación o son motivo de donación sin mucha discusión. Asimismo, el moribundo en condiciones ideales o el anciano inconsciente. Anciano lo describe la literatura arriba de 65, lo cual en la población de este momento todavía nos falta algunos añitos para llegar. Pero el hecho es que hay sujetos que han perdido la vida por una amidalectomía y permanecen hasta 11 años en síndrome vegetativo prolongado con condiciones de los órganos en perfecto estado de función. Es decir, el corazón funciona bien, los hígados funcionan bien y dice uno es un donador perfecto, bien alimentados, etcétera. Pero es un problema. ¿Será aceptable esto? Donador vivo, ya lo señalé a grosso modo, el que se trate de un ser querido, el que vaya dirigido a un extraño o una donación de un no familiar, y siempre hay que estar pendiente de estos factores que efectivamente pueden influir en la decisión de un paciente o un sujeto con pérdida de vida. También, aunque no es reciente, ya que lo señaló en la última década del siglo anterior el grupo de los franceses, en el momento del accidente los servicios de emergencia llevan todo, aplican soluciones, tienen bombas y el sujeto lo mantienen con perfusión efectiva de los órganos que son motivo de trasplante. Y ya desde la carretera lo están preparando para cuando llegue al servicio de emergencia proceder en consecuencia de la extracción de los órganos. Son perfectamente bien entrenados los grupos, las instituciones están bien capacitadas, los médicos, paramédicos están bien en condiciones de emergencia, conocen bien el problema. Ahora bien, ¿qué ocurre en nuestro país en condiciones de analizar la donación y la pérdida de vida? Funsalud hizo un estudio en 1988. No analizo todas las variables, pero a manera de ejemplo, en esta encuesta se hizo la investigación de la familia y se le preguntaba al jefe de la familia, cuando en caso de morir usted está dispuesto a donar, la contestación desde luego en muchos, más del 68% era no. Le preguntaban a los solteros y a los viudos, efectivamente, los solteros y los viudos expresaban en un porcentaje arriba del 70% que no les importaba decidir por él o por su compañero. Claro, por eso a veces son solteros y por eso se mantienen así. Pero el hecho es que sí es diferente la contestación de un casado a un viudo a un soltero. Importa muchísimo el nivel de escolaridad. Los universitarios tienen mayor número de respuesta positiva. También es cierto la confianza que se adquiere al servicio médico. Puedo expresar lo que grupalmente tuvimos la experiencia. Muchas ocasiones le preguntábamos a la familia, oiga, ¿está usted dispuesta a que su hermanita o su hija que acaba de fallecer se tomen los órganos? Y dijo, ahora sí me presta atención y ahora sí me escucha y ahora hasta me recibe en su oficina, pero cuando estuvo grave, tras, y además era cierto, pero lo que quiero señalar que importa mucho la confianza que adquieran al servicio médico, la información, las costumbres, la religión. Aquí no ha desaparecido la influencia de algunas sectas que en un momento dado toman la decisión, pero aún ortodoxos muy estrictos no aceptan el trasplante de un órgano que late, lo que muchos estrictos ortodoxos no saben que el capilar también late, por lo cual y los japoneses no pasaron muchísimas décadas para que hicieran el primer trasplante, porque el harakiri, en el caso de trasplante de corazón, por supuesto no lo permitían. La comercialización y distribución
señaló y vuelve a señalar, es un problema. Lo que es cierto es que no ha pasado del escenario lo relacionado al tejido fetal. Lo primero que se tiene que decir es que los que van a decidir y van a tomar el tejido de un feto vivo, inútero, tienen que ser equipos totalmente diferentes. ¿Quién va a tomarlo y quién va a hacer el trasplante? ¿Y cuál es el ambiente que rodea eso? Porque no es raro que en un momento estén retrasando la vida de un sujeto o de una mujer que tiene un tumor de útero y que dicen ya hay que operarlo urgentemente, pero atrás de ello hay gente que está interesada en obtener obtener tejidos útiles con fines de trasplante. Entonces sí, entra la pregunta, ¿quieren salvar la vida para un trasplante? ¿Quieren salvar la vida para salvar la vida de la madre y del feto, que no va a ser motivo de trasplante? El hecho es que a veces la urgencia en este tipo de situación se convierte en un conflicto. También es cierto el aspecto económico en nuestro país, a las madres que en un momento dado le están ofreciendo algo y desde luego no han recibido la información completa de todo lo relacionado a este tipo de actividades. El tejido embrionario también forma parte de este grupo. El embrión no puede opinar, por eso hasta existe el estatuto de los embriones. Las células troncales aparentemente no tienen problema, no hay rechazo, es del mismo individuo, no hay que esperar, no requieren inmunosupresores, etcétera, etcétera. Este es un capítulo todavía útil y que hasta ahorita todavía no hay gran conflicto. La fertilización in vitro aquí existe desde el problema social y romántico. No es lo mismo concebir o estar dispuesto a un embarazo cuando hay amor, cuando hay cariño, etcétera, a un niño de una probeta y aparentemente no hay mucho cariño más que el aspecto químico. Y el hecho es que también se convierte en un tema el aborto voluntario. En Estados Unidos, en un momento de una estadística, aunque no sea estrictamente reciente, hace una década se publicaba más de 90,000 abortos anuales, lo cual permitía hacer 90,000 procedimientos de trasplante, que para aquella época el centro era la patología relacionada al Parkinson. Si existiera esta posibilidad y estuviese legalizado, se acababa el problema del Parkinson y el problema estaba resuelto. El hecho es que esto no necesariamente se acepta, es una decisión que a veces sí tiene fundamento terapéutico médico, pero es una decisión que tiene que tener una solicitud muy bien hecha, elaborada, con un tiempo suficiente, que no se convierta en una prisa de alguna necesidad de familia o de un individuo en un momento dado. La conversión económica habitualmente existe en países no muy bien desarrollados, pero en nuestro país también se ha observado. La programación del aborto no tiene que ver nada con la programación de un trasplante. Lo que señalé del feto vivo inútero, que hay que evitar esta situación que en un momento dado puede poner en riesgo a la vida de la madre. Entonces, el parto y la donación de este tipo de sujetos no tiene que ver. Un conflicto ético no resuelto y que es muy evidente, y aquí me darán la razón los especialistas en esta materia, el niño en un momento dado, el sujeto recién nacido, no tiene que ver nada el diagnóstico de muerte cerebral del adulto y no se aplican los principios del adulto para hacer la determinación de muerte cerebral. La muerte cerebral en niños, al igual que el sujeto con alcoholismo y con hipotermia, es muy difícil acercarse a la realidad. En los niños es muy difícil esta situación, pero en el adulto también en el momento actual, no todo el mundo acepta que la muerte del cerebro es igual a muerte del individuo. Esto todavía cuesta trabajo, aún en el ambiente médico. El sujeto que muere y que se determina y se demuestra que hay pérdida irreparable del cerebro, aceptemos que ese sujeto ha perdido la vida desde todos puntos de vista. Y ahora bien, se diagnostica muerte cerebral. Está justificado, y desde el punto de vista ético, está justificado mantener artificialmente las funciones, aún después de haber elaborado el certificado de muerte, porque el certificado de muerte
del individuo se debe de especificar cuando muere el cerebro, cuando ya se demuestra que hay destrucción cerebral. Y entonces entra el conflicto. ¿Se debe mantener y hasta cuánto tiempo se debe esperar para retirar el sistema de reanimación? Este sigue siendo un problema vigente que se acepta en muy poquitas condiciones culturales o familiares. Esto sigue siendo un problema. Pero es gran problema en un país que no tiene muchos recursos. Mantener un sujeto intubado en una terapia intensiva es un costo altísimo que debe ponerse a la discusión. La sociedad de hoy está preparada para aceptar que cuando muere y hay destrucción total, vuelvo a insistir, es equivalente a pérdida de vida. No todo el mundo lo acepta. El turismo a la salud, de la salud en materia de trasplantes. Sabemos bien todo el mundo, aunque no se oficialice, que en las fronteras de los países que colindan con otro país de mayor poder económico hay un paso continuo a hacerse los trasplantes. Aquí hay hospitales, no digo nombres, pero muy cerca de la frontera, que vienen de los Estados Unidos y les sale muy barato el trasplante. Pero además se dan el lujo de programarlo. Para tal fecha está usted programado para un trasplante de riñón. Y dice uno, a ver, vamos a aclarar las cosas. Y la ley, bien, gracias. El hecho es que sí existe ese problema, a pesar de que existen procedimientos muy claros estipulados por la Secretaría de Salud, que el consentimiento debe quedar expresado, que no hay fines de lucro, que hay un seguimiento clínico mínimo de 6 meses. Esto automáticamente puede descartar el turismo a la salud antes del procedimiento y sin parentesco, y si se tiene parentesco, mínimo 2 semanas a los familiares hasta 4º grado. Está prohibida la publicidad de instituciones o de médicos o de sujetos que requieren. Está prohibido hacer la publicidad de que requiere un riñón o requiero lo que sea, o la disponibilidad de órganos, y mucho menos ofrecer aspecto económico. Está prohibido a personas e instituciones recibir un pago que exceda una cuota justificable por los servicios prestados. Esto es en términos generales. Y aceptamos una serie de conclusiones. El trasplante es un procedimiento terapéutico novedoso, no muy novedoso, pero es un procedimiento que ya está establecido. Es en ocasiones una alternativa de curación y por supuesto permite años de vida saludable. Hay criterios e indicaciones con aceptación universal muy claros. Se ha generado en los últimos 60 años, con motivo de esto, diversos problemas éticos que todavía no han quedado totalmente resueltos. Es necesario que exista una distribución irregular, que desaparezca la distribución irregular, pero existe el problema irregular de la distribución económica. No vamos a hablar de aspectos políticos, pero es cierta esta situación. Es cierto que existen recursos financieros escasos a nivel hospitalario, a nivel de centros que podrían hacer una buena cantidad de procedimientos y de investigación. No es fácil. Es una desproporción de las posibilidades técnicas y hospitalarias cuando queremos igualar todos los sistemas hospitalarios, y un concepto ético es que un bien mayor, que es moral, superior, relativo, constituye un regalo de vida para quien en un momento dado lo requiere. El consentimiento informado es indispensable de todo el proceso donación-recepción. Esto hay que insistirlo repetitivamente, porque cuando se hace una información clara se facilitan las cosas, pero cuando está todo confuso, por eso permanecemos en la oscuridad. Debe de haber una libertad personal libre de toda imposición o coacción. Esto lo señalo porque centros de gran prestigio, en el fondo se da uno cuenta cuando hay la donación de vivo relacionado, en riñón específicamente, dice uno, ¿y de veras el tío quiere donarle, o el tío quiere aceptar la donación de un jovencito de 18 años? ¿Qué relación hay del tío, la escuela, el patrimonio familiar en relación a esto? Aunque no lo quiera uno imaginar, es cierto. De tal manera que hay que vigilar y evitar hasta donde es posible el comercio y el lucro. Y la conclusión es que persisten los conflictos éticos en la donación de órganos en la actualidad. Gracias, maestro. Gracias, doctor Arguero. A la consideración de ustedes el trabajo de Rubén.